Hola jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes, estudiantes de la asignatura de primeros auxilios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dependiendo de la hora de que estén viendo este video. Estamos aquí para ofrecerles una conferencia sobre un recuento general de los accidentes más comunes que se practican en el hogar, en el ambiente deportivo y también en el ambiente recreativo. La Organización Mundial de la Salud afirma que el 80% de los accidentes se dan en el hogar, que es donde se supone es el lugar más seguro para nosotros los seres humanos. Y claro que será el lugar más seguro en la medida que tomamos las precauciones necesarias para desarrollar las actividades normales de cada día en nuestros hogares. Esto requiere de dedicar un tiempo a revisar cada lugar de nuestra casa, la cocina, el comedor, la sala, los baños, los dormitorios, los patios. Y entre más grande es la casa, pues hay una mayor probabilidad de sufrir accidentes en cualquiera de estas áreas, principalmente si hay niños. Eso no significa que los adultos estemos exentos de sufrir algún accidente, principalmente si hay personas mayores en las casas. Pero principalmente los niños son los que mayormente sufren estos accidentes, que sin lugar a dudas son los más afectados. Y vamos a saber por qué en el transcurso de la conferencia. Hay un lema de la Cruz Roja que dice prevenir es vivir, pero los hondureños también tenemos una frase muy común y muy conocida que se llama o que dice es mejor prevenir que lamentar. Lo sabemos de memoria, sin embargo, son pocas las personas que reflexionan en esta frase, porque si fuera así, no hubieran tantos accidentes domésticos siendo atendidos en todos los hospitales a nivel nacional. Corresponde a todos, ¿verdad? A ustedes tanto como a nosotros, hacer estas alertas en cada una de las comunidades donde nosotros vivimos, para evitar en cierto grado esos accidentes que muchas veces son muy dolorosos porque causan algunas veces deformaciones y otras veces la muerte de nuestros seres queridos. Existen varias definiciones de lo que es un accidente, porque estos conceptos o definiciones se limitan a campos específicos donde se puede dar un accidente y donde también se toma en consideración los aspectos legales de protección a los trabajadores, por ejemplo, en las empresas, las compañías, las industrias, los comercios, etcétera. Por eso nos vamos a limitar a conocer un concepto general que es el siguiente. Es un suceso eventual que altera el orden de las cosas. La palabra accidente viene del latín accidens, que significa suceder, y cadere, que significa caerse. Y es un suceso no planeado, no deseado, que provoca un daño, una lesión u incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Usted se preguntará, pero sobre un objeto, ¿qué será? Bueno, un objeto vamos a decir que es un árbol, por ejemplo, que cayó sobre su casa, sobre su carro, o se desploma un edificio, en los derrumbes de lodo o de piedra que también arrasan las casas, los carros y también a las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, se define accidente como un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado, independientemente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente como en los desastres naturales y que se manifiestan por la aparición de lesiones orgánicas o de trastornos mentales. Es importante nombrar algunos de los accidentes como son los accidentes en el hogar, que ya sabemos que son el 80% que son producidos en el hogar. En el trabajo depende de la labor específica en la que se desempeñe. En el tránsito, entre más grande es la ciudad, surgen accidentes más graves, más si estas ciudades tienen trenes, tranvías, puentes levadizos para que circulen los barcos, etcétera. En el campo, pues tiene sus características propias. En la infancia, durante el crecimiento y desarrollo de los niños, que también lo vamos a ver, en la escuela, en los recreos o durante los paseos, y también se considera el bullying. En los deportivos son pues propios del deporte, de ocio y tiempo libre es en las actividades recreativas, también hay accidentes de aviación por varias causas, en los barcos, también propios de los barcos, no solo de circulación, en los hundimientos, explosiones, choques, etcétera. También hay otro, ¿verdad?
Para efectos de la clase nos vamos a referir solo a 3 de estos accidentes, que son los accidentes en el hogar, los accidentes deportivos y de las actividades recreativas que están incluidos en el inciso 8 de la tabla mostrada. Causas de los accidentes. Las caídas suelen deberse a pavimentos sucios. Hay grasas, hay aceites, suelos resbaladizos. Al tratar de alcanzar objetos de una altura diferente e inadecuada, entonces utilizamos, por ejemplo, una silla, un banco, una escalera. Las intoxicaciones, que es otro de los aspectos que se llevan muy a menudo en el hogar, suelen tener su origen fundamentalmente en los productos de limpieza y poco cuidado que tenemos también al guardar los medicamentos. Las quemaduras. Estas suelen estar ocasionadas por el contacto o la proyección de objetos, ya sean líquidos o temperaturas elevadas, como el sol. La electrocución, que puede ocasionarse cuando se toma en forma directa de los elementos eléctricos que están en tensión, sin los elementos de protección necesarios, diferenciales o tomas de descarga a tierra o recomponiendo alambrado eléctrico dentro del hogar, algunos alambres que están viejos o están pelados por acción de los animales, las ratas, por ejemplo, y todas esas cosas pueden causar algún problema en algunos miembros de la familia. Los golpes se suelen producir generalmente con objetos fijos, por ejemplo, con las puertas, con las ventanas, con los cajones, con los armarios, con los bancos, etc. Para todo eso, nosotros debemos tener bastante desarrollado el sentido común para prevenir que esas cosas no produzcan accidentes dentro de nuestro hogar. Algunos de los accidentes más comunes en los niños son las intoxicaciones, porque tal vez no tenemos el cuidado de guardar los artículos de limpieza en un lugar seguro o ponerles llave. Quemaduras, si ustedes ven la figura del centro, los niños siempre están queriendo explorar y para ellos es un nuevo juguete los tomacorrientes. Ellos tratan de introducir allí clavos, tijeras, desarmadores, palos, peines, cualquier cosa que ellos miren que pueden introducir en el tomacorriente, ellos lo quieren probar. Otra causa son las caídas. Generalmente, cuando hay uno o más niños dentro del hogar, los juguetes andan regados por la casa. A veces esos carritos que tienen rueditas o cualquier otro juguetito que ruede, los padres de repente pueden querer ir a la cocina a traer un vaso de leche o hacer algo y resulta que al bajar las gradas o en terreno plano que están las luces apagadas pueden pararse sobre uno de estos juguetes y deslizarse de una manera que pues son caídas bien peligrosas, ¿verdad? Puede costarle la lesión de la cadera, de la cabeza o de la columna. Así que es muy prudente que cuando los niños terminen de jugar, tener un cajón donde ellos puedan guardar todos sus juguetitos. Vamos a ver ahora en forma general los tipos de quemaduras. La piel es el órgano más grande y visible que tenemos en nuestro cuerpo. La piel y sus derivados como las uñas, el cabello, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas conforman el sistema tegumentario. La piel es la línea de defensa de nuestro cuerpo frente a bacterias, frente a virus, sustancias químicas y también termorregulador de la temperatura, ¿verdad? Actúa como una barrera entre el mundo externo y el interior de nuestro cuerpo. La piel tiene 3 capas que son las principales, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, como ustedes lo pueden ver en la fotografía que está ahí. La epidermis es la capa más externa de la piel que nos protege de toxinas, bacterias y también de la pérdida de líquidos.
La dermis es la capa media, que es un poco más gruesa, es elástica, pero es firme. Tiene un papel clave en proteger el cuerpo de influencias irritantes externas. Tiene vasos linfáticos y receptores sensoriales. También las raíces pilosas, o sea, el extremo bulboso, donde se desarrolla o nace el cabello. El tejido subcutáneo o hipodermis se le llama también, es la capa más interna de la piel, almacena energía y sirve como almohadilla y es aislante de nuestro cuerpo. Está compuesta por células adiposas, vasos sanguíneos y fibras de colágeno. Si vemos las quemaduras en la fotografía, las de primer grado, afectan nada más la epidermis. Son quemaduras superficiales, se caracterizan porque tienen la piel enrojecida, son dolorosas, están inflamadas, no tienen ampollas y suelen curar muy bien, no son tan graves. La siguiente fotografía son las de grado 2, afectan la dermis. La piel está en carne viva y se forman ampollas, ¿verdad? Con contenido líquido que procede de los tejidos dañados. Son muy dolorosas. Necesita cuidados y control sanitario por cualquier infección. Ahora, las quemaduras de tercer grado afectan todas las capas de la piel e incluso el tejido graso, músculos y vasos sanguíneos. Se involucran incluso las terminaciones nerviosas y se pierde la sensación de dolor por eso mismo. La piel puede tener una coloración negra, como carbonizada, como se quema la carne asada, o seria, tiene un aspecto como de corteza de árbol. Necesita atención sanitaria inmediata y control de los signos vitales, porque dependiendo de dónde ha sido la quemadura, así es la gravedad de la misma. ¿Qué vamos a evaluar de una quemadura? Primero, la extensión. Puede ser una quemadura pequeña en un dedo, en una parte de la mano, del brazo. Se mide con la palma de la mano del afectado. La palma de la mano con los dedos extendidos corresponde a un 1% del cuerpo. Entonces, usted valora si la quemada es una quemadita o es algo más serio. ¿Cómo la localiza? Se considera zona grave de afectación, por ejemplo, la cara, las manos, los pies, la zona genital, los alrededores de los orificios naturales, por ejemplo, la boca, la nariz, los ojos, el oído, el ano, las articulaciones y zonas de flexión. Y las quemaduras que rodeen toda la circunferencia de una parte del cuerpo es bien peligroso. Eso es como usted la localiza, qué tan grande es la quemadura, si es todo el pecho, toda la espalda, todo un brazo con la mano, toda una pierna, etc. La profundidad se mide en función de las capas de la piel que se vean afectadas. Por ejemplo, hay quemaduras que solo atacan la primera capa de la piel, son las quemaduras de primer grado. Las de segundo grado ya tienen ampollas y las de tercer grado pues son más profundas, o sea, tocan hasta el músculo. Las quemaduras pueden ser producidas por diferentes causas. Quemaduras térmicas tenemos, por ejemplo, puede ser que por químicos, por insolación, golpe de calor, hipotermia y congelación. En las quemaduras eléctricas también por un efecto directo de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, el cual actúa como conductor de energía. Por la transformación de la energía eléctrica en calor que produce quemaduras y también traumatismos y fracturas al ser despedidas las víctimas a distancia. En cualquier caso se debe aplicar los primeros auxilios y estabilizar al paciente. Cuando el niño se haya estabilizado, aplíquele agua fresca sobre las quemaduras. Evite mover al niño, déjelo donde está o al adulto puede ser. No le aplique nada, solo un apósito o toalla mojada sobre sus quemaduras y mantenga a la persona abrigada hasta la llegada de los servicios sanitarios. Como podemos observar en esa fotografía, miren qué quemaduras tan terribles. La de la izquierda es una quemadura de segundo grado. ¿Por qué podemos decir que es una quemadura de segundo grado? Porque ya tiene ampolla.
La foto que sigue es un niño de 3 años que sufrió quemaduras de sol después que le aplicaran un bloqueador solar de cierta marca y a lo mejor el niño era alérgico. Las otras dos fotografías son niñas que fueron quemadas con líquidos calientes. Muchos estudios dicen que el 98% de las quemaduras son producidas por líquidos calientes en sus propias casas, por descuido de las amas de casa. El doctor Mario Pérez, cirujano plástico reconstructivo, director de la Asociación de Niños Quemados en Nicaragua, APROQUEN, hace constar que el 57% de los pacientes atendidos en el hospital, las quemaduras son producidas por líquidos calientes en sus propias casas, como son el agua caliente, leche hirviendo, sopas, café y maíz. ¿Qué nos dice esto? Que conociendo estos datos estadísticos sobre estas brutales quemaduras, debemos de tener conciencia y hacer conciencia en nuestras familias que cuando estén cocinando no le permitan a los niños estar en la cocina para evitar estos dramáticos accidentes. Ustedes saben perfectamente que en las familias pues cocinan las mamás de uno, las abuelas, ¿verdad? Pero estas cosas se pueden hacer saber a los vecinos, a los amigos, a los familiares, ¿verdad? Para evitar ese tipo de quemaduras. Esas quemaduras de la cara son bien delicadas y cuando eso sucede se debe buscar auxilio médico inmediato porque esas quemaduras pueden provocar muerte celular y requieren de hospitalización. Hay veces que las personas pueden tener más de un tipo de quemaduras al mismo tiempo. Los niños menores de 4 años y las personas mayores de 60 suelen tener una mayor probabilidad de presentar complicaciones a causa de esas quemaduras, debido a que la piel de ellos tiende a ser más delgada que otros grupos de edades. Prevención para evitar los accidentes. En este caso vamos a hablar de los niños. Hay que mantener el suelo libre de obstáculos. Evitar las superficies resbaladizas. Utilizar alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera, en la sala, en el comedor, en la cocina, donde usted use algún tipo de alfombra, tiene que asegurarlo en el piso con un antiderrapante para que las personas no se deslicen. Otro es asegurar que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandillas y dispongan de pasamanos en todos sus tramos, porque si en algún momento se desliza de una de las gradas, pues puede asirse fácilmente de los pasamanos o barandillas. Proteger las ventanas que se estén a menos de 1 metro del suelo con barandillas, con rejas y barrotes. Aunque de repente estamos pensando mucho en la decoración del hogar, pero estas cosas pueden evitar, ¿verdad?, que haya una muerte o un problema, una lesión, un golpe para alguno de los miembros de nuestra familia, principalmente los niños. Disponer de un sistema de bloqueo que impida la apertura de las puertas, balcones y ventanas. Hay ventanas que son nada más de vidrio, se abren y no tienen ningún dispositivo por fuera, como los balcones, para evitar que algún niño pueda caer por ese lado. Hay que fijar los estantes firmemente a la pared, lo que les decía de los armarios, por ejemplo, a las cenas donde se guardan dulces, comidas, galletas que ellos andan buscando siempre. Siempre hay que afirmarlos en la pared, de modo de que si ellos logran subirse, porque siempre están explorando en un banco, en una silla o algo, no les vaya a caer encima. No permitir que los niños suban sobre muebles y permanezcan en pie sobre ellos, porque algunas veces los muebles ya están bien deteriorados, salen algunos ganchos o alambres con los que está formado el esqueleto y ellos pueden tener alguna lesión, bien en la cara, o si se acuestan, si brincan o se sientan. ¿Cómo vamos a evitar que se intoxiquen? Bueno, tenemos que guardar los medicamentos, los productos de limpieza, los insecticidas, productos de jardinería en un lugar seguro, siempre acordándonos que lo debemos colocar fuera del alcance de los niños.
No almacenar juntamente distintos tipos de productos. Por ejemplo, en la alacena donde usted tiene alimentos no puede meter eh, elementos tóxicos. Por ejemplo, insecticidas, Max y esas cosas para matar zancudos. Porque se pueden contaminar los alimentos, las galletas que los mismos niños o los churros que generalmente les gusta comer, se pueden contaminar. No permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta que transcurra un buen tiempo. ¿Por qué? Porque el químico queda en el ambiente del dormitorio o del lugar donde hayan pasado insecticidas, y más bien hay que abrir las ventanas, ventilarlo lo mejor posible para que cuando se llegue la noche pues esté libre de gérmenes y los niños puedan dormir tranquilamente. Tampoco pueden permitirles que se estén mucho tiempo en los cuartos que están recién pintados o barnizados hasta que se desaparezca el olor del disolvente. ¿Por qué? Porque a algunos niños esto les da alergia y entonces pueden tener algún problema respiratorio, y más si están con algún problema de salud, pues se empeora la situación. Evitar el empleo de estufas o braseros en los dormitorios. Hay veces que las personas viven en lugares fríos y tienen a bien tener calentadores en los dormitorios, pero para eso tienen que tener mucho cuidado para ver cómo van a tener de lejos esa calefacción y no poner cosas cerca de la calefacción, cosas que puedan hacer inflamables. Cerrar la llave de paso al final la utilización del gas y siempre por la noche. Hablábamos de los tambos de gas propano, porque ese gas propano tiene unas perillas. A los niños les gusta mucho jugar con esas perillas. Para ellos es un juguete nuevo. Pero como adultos pensantes tenemos que saber que eso puede ser un gran riesgo. Entonces tenemos que ocultar ese tambo de gas de alguna manera o dentro de un eh, armazón de madera, de manera de cubrirlo, a manera de que el niño no lo pueda alcanzar. Ahorita vamos a hablar un poquitito sobre los accidentes en las prácticas deportivas. Existen diferentes criterios acerca del tema, debido a que a muchos se basan específicamente en la parte legal de los deportistas, principalmente los deportistas federados. Así que vamos a tomar de todo lo que se ha leído dos definiciones para saber la diferencia entre un accidente deportivo y una lesión deportiva. Según la Sociedad de Medicina del Deporte de España, ha definido un accidente deportivo, que es toda lesión corporal que sufre el deportista como consecuencia de una actividad deportiva. Pero ya Saavedra en el 98 de EF Deportes definía la lesión como un síntoma doloroso provocado en la ejecución de una determinada acción o de un gesto técnico en cualquier deporte. Y un accidente es aquel que ha sido ocasionado por un agente externo debido a un golpe o a un impacto sobre algún determinado segmento de nuestro cuerpo. Cabe señalar que todo accidente deportivo es una lesión deportiva, pero no toda lesión es un accidente. Podemos ver que existen numerosas causas que pueden producir un accidente deportivo, y eso va de acuerdo a la modalidad deportiva, ya sea individual o colectivo, el terreno de juego, el material deportivo, etc. Una de las últimas clasificaciones que se hizo en el año pasado, el 2020, por GESMUTE, las clasifican de la siguiente manera. Uno, en función de la localización. Dos, de acuerdo a la edad y el sexo del deportista. Tres, el momento en que se produce la lesión. Cuatro, la gravedad del tejido afectado, los métodos de tratamiento y la prevención. Hay también otro, ¿verdad? Pero hay accidentes que son específicos de cada una de las disciplinas deportivas y otros que son más comunes. Según Pereira Ardila en el 2019, entre los accidentes más comunes podemos nombrar las contusiones, que es un traumatismo cerrado y directo,
Puede ocasionar desarrollo de lesiones en las fibras del músculo y puede a veces romper solo una fibra muscular o a veces puede llegar hasta la necrosis del músculo, que eso es ya la muerte del tejido, ¿verdad? En cuanto a los esguinces, tenemos que es una lesión de los ligamentos, que son los que mantienen las estructuras óseas en su lugar, ¿verdad? Las más comunes son las del tobillo, cuando al doblarse se estiran en exceso los ligamentos de la parte externa. También están las roturas musculares, comúnmente llamadas como contracturas o tirones. ¿Quién no ha sufrido uno de estos, verdad? Acompañado de impotencia funcional. También están las tendinopatías por sobrecarga. Estas dependen de cada uno de los deportes. Por ejemplo, lesiones del manguito rotador del hombro, el tendón de Aquiles y la tendinopatía rotuliana. Que estas lesiones, si no son tratadas adecuadamente, pues se vuelven crónicas, ¿verdad? Lesiones de la columna vertebral. Estas suceden debido a las prácticas intensas y repetitivas de algunos deportes, produciendo estrés por compresión. Tenemos también las fracturas por estrés, que estamos hablando de que es parte de las lesiones de la columna. Se produce cuando la tensión ósea producida por las cargas repetitivas del trabajo deportivo sobrepasa la capacidad de resistencia del hueso, lo que provoca la fractura, ¿verdad? Tenemos algunos deportes para ejemplificar donde predominan las torsiones del tronco, por ejemplo, el golf, el béisbol y algo otro, ¿verdad? Algo otros deportes donde predominan las hiperextensiones, por ejemplo, gimnasia, natación y también en atletismo con el salto de altura y el lanzamiento de jabalina. Para evitar todo este tipo de lesiones, pues tenemos que tener, ¿verdad?, en cuenta la prevención. Y algunas de las prevenciones que se enlistan en los primeros lugares son, por ejemplo, la revisión médica, cumplir con los periodos de descanso de los deportistas, la preparación correcta antes, durante y después de la práctica deportiva, hidratación y alimentación saludable, usar equipo adecuado del deporte que practica, parar si siente dolor, ¿verdad? Y avisarle al médico si el dolor no cesa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito en cuanto a los accidentes comunes en las prácticas recreativas. Básicamente podemos decir que son las mismas de las actividades deportivas, pero en este caso se deben considerar otros aspectos que son relevantes e importantes al momento de realizar cualquier actividad recreativa. Entonces usted dirá, pero ¿qué otras cosas importantes puedo aprender de esto? Bueno, por cuestiones de prevención usted tiene que conocer los riesgos específicos de cada actividad y el entorno físico donde se desarrolla. ¿Qué significa? Porque los entornos físicos tenemos el campo, las montañas, los ríos, los mares, la nieve. Cada uno de estos espacios tiene sus propias características y nosotros debemos estar conscientes que todas las actividades recreativas o físicas requieren de cierto grado de preparación física, ya que algunos suelen ser muy exigentes, principalmente todas aquellas personas que son sedentarias. En cuanto a los elementos climáticos, tenemos el calor, el frío, ¿verdad? La nieve, y cada uno de estas actividades, de estos climas, tienen que considerar el tiempo y el momento en que se va a realizar cada actividad, abastecerse de la indumentaria necesaria para cada tipo de clima, así como los alimentos especiales y los elementos de protección. En cuanto a la preparación, pues hay tres aspectos que tenemos que considerar. La educación. La educación es, por ejemplo, en cuanto a respetar la naturaleza, conocer los peligros de la región donde se va a realizar la actividad, por ejemplo, saber manejar un mapa, respetar las señales de peligro,
las indicaciones del lugar, etcétera. En cuanto a formación, pues es la formación de valores, como el respeto, la disciplina, la puntualidad, el respeto a la autoridad, la preparación física antes de realizar una actividad que requiere exigencia y obedecer los reglamentos del lugar donde va a realizarse. En cuanto a la instrucción, pues también es tener una sabia convivencia, ¿verdad?, con la comunidad, obedecer las órdenes de las autoridades, la dirección del líder del grupo, ya sea maestro, socorrista, personas encargadas o instituciones, seguir las instrucciones al pie de la letra, obedecer y seguir las indicaciones, perdón, de un lugar donde ustedes vayan, por ejemplo, a un balneario, a una piscina, porque estos reglamentos que ellos están colocando en diferentes lugares es para no tener problemas con accidentes no previstos. Por eso es que lo hacen por prevención. En este apartado usted puede encontrar muchas de las bibliografías que fueron consultadas para desarrollar este tema. Si usted tiene alguna inquietud para poder ahondar en el tema, usted perfectamente las puede consultar. Bueno, jóvenes, en lo que se les ha explicado hasta ahora, podemos reconocer que el mejor antídoto para evitar los accidentes es la prevención. Cualquier lugar donde nosotros nos movemos hay peligro, pero si sabemos cómo prevenirlo, pues vamos a estar viviendo en una forma más segura. De hecho, solo se han mencionado los accidentes más comunes, pero de esto podemos hacer muchas conferencias porque no todos los accidentes están en en esta conferencia. Por ahora, esto es todo. Espero que les ayude mucho, que tomen conciencia que la prevención, por eso es mejor prevenir que lamentar. Nos vemos hasta la próxima.